Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Vamos a empezar con nuestras labores correspondientes al día de hoy. Hoy vamos a conversar un poco en lo referente a lo que es la investigación en historia. Básicamente, aspectos básicos para la investigación en historia. Entonces, algunos aspectos muy importantes vamos a tocar. Si se quiere, también algunos lo precisan como las nociones básicas para la investigación de la historia. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hay que tener en cuenta algunos aspectos, elementos básicos. Primeramente, vamos a definir qué es investigación en historia, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña definición. Tenemos la definición de historia. A ver, rápidamente yo quiero algunas definiciones que ustedes puedan precisar. ¿Por qué? Porque estoy con profesores de historia, ¿no es cierto? A ver, profesores de historia, los escucho. Quiero que me den algunas definiciones de historia. A ver, Historia es ¿ya? una ciencia de sociales que analiza, sintetiza los hechos, acontecimientos pasados. Muy bien. Entonces vamos poniendo ya algunos aspectos, vamos recuperando lo que realmente es una ciencia social. Ciencia social. Hasta ahí estamos bien, correcto. Ahora que quiero que sigan contando a ver los demás. Esa es la de Freddy Milton. Que es acontecimientos y hechos pasados. Acontecimientos, a ver. Yo, profesor, Ya ahorita, es ahorita. no, ¿cómo puede ser? La de personas vividas en el pasado. A ver, ¿puedes volver a repetirlo? A ver, Marisol, vuelve a repetir. Un poquito modula tu. Hay algo que esté interfiriendo tu micrófono. Revisa, ¿hay algo? Capaz está muy cerca algún aparato electrónico que está haciendo que no salga bien tu comunicación, Marisol. ¿Eh? Revísalo, a ver. Puede haber quizás Ah, un. Ahora sí, se te escucha, escucho. profesor. Perfecto, ahora sí, Marisol. Como decía, profesor, son acontecimientos o hechos vividos por una persona o dejados en el pasado. Por ejemplo, los incas que han dejado una huella, ¿no? De la historia, con su Ya, muy bien. arquitectura. Ya, ya, estamos bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, seguimos muy bien, Marisol, porque sí, coincides también con acontecimientos, que vamos a completarlo.
acontecimientos hechos pasados, Marisol, huella que han dejado nuestros antepasados. A ver, sigamos a ver quién más, a ver, cómo vamos a ver, quiero ver los demás, a ver, quiero ver los demás, a ver. Es para qué más es una social para estudiar el pasado y aprender y aprender de los errores. Claro, o sea, siempre dice, ¿no? Tomar en cuenta el pasado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores en el presente. Pero vamos a ver acá. Tiene como objeto de estudio hechos pasados y presentes. Muy bien, creo que soy el único que no llega a escuchar nada. A ver, ¿qué ha pasado, Jonathan? A ver, revisa tu equipo, a ver, revisa tu equipo. Puede ser algo que esté mal, ¿no? Esté mal ubicado. O, a ver, revísalo, Jonathan, porque los demás están escuchando. A ver, dale una revisadita a ver a tus equipos. O también revisa tu señal, el lugar donde estás ubicado. Puede ser que sea un ambiente muy cerrado, donde no llegue, ¿no? A ver, Jonathan. ¿Ya? Bien, entonces sigamos. A ver, sí, seguimos viendo. Mejor sí, cambia de dispositivo, muy bien, para que esa forma funcione correctamente. Entonces, estamos viendo acontecimientos, hechos pasados, huellas que han dejado nuestros antepasados, las cuales debemos tomar en cuenta. Y acá también nos está diciendo nuevamente, ¿no? Su objeto de estudio de hechos pasados y presentes, ¿no? Ya también tenemos hechos pasados, o sea, estamos volviendo a ver, alguien otro más, a ver, alguien otro más. Siempre tengan en cuenta, chicos, por favor, tengan en cuenta un aspecto que es muy importante. Ustedes deben tener su definición, son profesores ya de historia. Mire, imagínense, ya faltan 2 meses para que ustedes puedan ya prácticamente ya ser ya profesionales, ¿no? Ya se van a retirar de la universidad y alguien por casualidad les pregunta y les dice, a ver, ¿qué es historia para ustedes? Y todavía les dice, ah, sé que usted es egresado de la Facultad de Educación de la especialidad de Ciencias Sociales. ¿Cómo van a quedar? Quedar Claro, van a quedar mal, porque ustedes ya deben tener bien firme su definición. Ustedes ya deben ser personas que a cualquier inquietud que les hagan las personas, los alumnos o algún otro profesional, etcétera, entonces están predispuestos a responder una pregunta de esa naturaleza. ¿Qué es geografía? Al menos geografía hemos discutido bien la definición. Ahora vamos a ver un poquito lo de historia, ¿no? Es la ciencia social que estudia y analiza críticamente los hechos. Muy bien, ¿no? Entonces acá le ponemos, tenemos hechos pasados, muy bien, es importante realizar por la humanidad, con el fin de contraer valiosas experiencias que sirven para la estructuración de la sociedad presente y su proyección al futuro. Muy bien. Y cuando estamos manejando estos términos, presente y futuro, ¿no? Son tres términos que estamos manejando.
¿Cómo los considera la historia estos tres aspectos? A ver, quien me responda, yo le pongo un punto al examen. A ver, ¿quién se gana hoy el primer punto al examen? A ver, tenemos pasado, presente y futuro. A estos tres aspectos, ¿cómo los considera la historia? A ver, chicos. ¿Quién se gana el primer punto de la tarde? A ver, de la tarde, del mediodía, ¿no? A ver, chicos. Profesor, Etapas de la historia. Edgar Joseph, lo siento mucho, no son etapas cuando nos decimos prehistoria, ¿no? Historia y la historia se divide en varias etapas, ¿no es cierto? Edad antigua, edad media, edad moderna, esas son las etapas. A ver, Freddy, Freddy, creo que quiere participar. A ver, acá a ver, vamos a ver, Maris. A ver, Marisol, el pasado, presente, humanidad, por qué de haber sabido que día. Ver alguien otra vez. A ver, chicos. A ver. A ver, Jonathan, momentos de la historia, más o menos va por ahí. Dice proceso de la historia. Nos vamos por ahí, a ver. Se gana el punto, a ver. División de la historia, ¿no? La historia se divide pues en etapas, ¿no? Sí, Luis Maruja. Cuando digas división de la historia, la historia se divide en etapas, ¿no? Como hace rato hemos dicho. Podemos agarrar la división de la historia propiamente antigua, evolución de la historia. La evolución es un proceso, ¿no? En la forma como se en épocas, profesor. distintas etapas. Épocas igualito, épocas también no. Es igualito que la etapas de la historia, épocas de la historia, ¿no? Es un aspecto muy importante. A ver, un poquito más, a ver, chicos. Sí. A ver, ¿qué dicen? A ver, chicos, a ver. Como procesos, la evolución siempre es en etapas, ¿no es cierto? A ver. A ver, un minuto más, a ver. Nadie se rinde por si de aquí para adelante nunca más se olviden, grábenselo bien, ¿ya? Grábenselo bien. Tiempo. No, tiempo es pues otro. El tiempo lo tocamos desde dos puntos de vista, ¿no? El tiempo matemático y el tiempo histórico. Eso lo vamos a ver más adelante también. A ver. Sí, sí, dime. Ya. Nadie lo ha podido responder porque vamos a utilizar, porque para ver la importancia de la historia nos interesa mucho conocer el pasado, presente y futuro. ¿Y qué significa eso para la historia? Para la historia significa son no se olviden eso, chicos. Dimensiones de la historia, ¿ya? A ver, ¿qué dice la historia? Estudia los hechos trascendentes de la vida humanidad, pueden ser sincrónicas, claro. De la misma época, relaciones hechas a la misma época con evoluciones, consecuencias presentes.
de la especie humana y de crónica de la época diferente, analizando hechos anteriores que pueden ser causados posteriormente y que sean consecuencia de un hecho y algo concerniente a la propia especie. Los científicos que sean especializan en historia son llamados historiadores. Perfecto, está muy bien. Entonces, no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos esto de acá, ¿ya? Esto de acá no nos olvidemos, chicos. Entonces, cuando ustedes, por favor, hablen de pasado, presente, futuro, vienen a ser dimensiones de la historia. ¿Ya? No se me olviden, por favor, no se me olviden. No, yo cualquier rato les voy a preguntar, ¿cuáles son las dimensiones de la historia? Ah, ustedes me dirán, pasado, presente y futuro. ¿Ya? Esas son las dimensiones de la historia. Yo realmente pensaba que ustedes conocían eso porque sobre eso se trabaja en la historia. Cuando ustedes me dan las definiciones, siempre hablamos de pasado, presente, futuro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Entonces, hay un significado y viene a ser las dimensiones de la historia. Espero que de aquí para adelante nunca más se olviden, sino cómo van a enseñar a sus alumnos o cómo van a investigar la historia, ¿no es cierto? Por eso dicen, ¿no es cierto? Primero conocer el pasado, ¿para qué? Para conocer el presente, para conocer el presente. Y conocer el pasado y el presente, me puedo proyectar al futuro. Pero hay investigadores, historiadores que dicen a la inversa, ¿no? Dicen, si yo conozco bien el presente, puedo conocer mucho mejor el pasado, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, el presente por el pasado por el presente, ¿no? Entonces, ¿qué es el presente? ¿Qué es el presente? A ver, yo les pregunto a ustedes. Hoy vives A lo ver, que hoy presente, a lo que estás viviendo ahorita. y todo lo que estamos viviendo en estos momentos está bien, muy bien, Marisol, te felicito. Y todo lo que estamos viviendo, ¿cómo se llama? A ver, se llama. Ahí ustedes llevan un curso. Hasta adelante, sí, sí. Entonces conoce bien el pasado para entender el presente muy bien y construir el futuro. Muy bien, Vanessa. Efectivamente, eso es cierto. El presente es el momento que vivimos. Exacto, es el momento que vivimos. También nosotros lo conocemos como la realidad que vivimos, ¿ya? Ustedes como profesores de sociales tienen que hablar bajo esos términos. ¿Qué es el momento en que es la realidad en que vivimos o la coyuntura que vivimos? Los políticos se utilizan, ¿no? La coyuntura que estamos pasando estos momentos, dicen, ¿no? Los políticos. Y los políticos también dicen, la realidad que estamos viviendo. Algunos dicen, los momentos que vivimos. Otros ya dicen, el presente que estamos viviendo, ¿no? Bueno, en fin. Pero los términos más comunes para un profesor de sociales es la realidad, ¿no? La realidad o la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Entonces nosotros queremos comprender, porque todo lo pasado, a ver, yo le digo a Marisol, todas las vivencias que has tenido en el semestre pasado son parte de tu realidad, es parte de tu coyuntura. Se ha dormido Marisol. En todo caso, Vanessa, a ver,
cosas que has vivido en el semestre pasado es parte de tu realidad, es parte de tu coyuntura. Se podría decir que es algo que ya ha pasado, pero lo que estaba viviendo en la actual coyuntura sería el actual semestre, más o menos. Ah, no, tienes razón. El presente semestre, ese es tu presente, ese es tu presente. El semestre pasado ya fue historia, Vanessa. Ya fue historia, ya fue, es un hecho pasado, ya. No puedes tomarlo como coyuntura, no puedes tomarlo como realidad, sino lo que estás viviendo ahorita, el presente, eso tienes que tener en cuenta. O sea, todo lo que pasó el semestre pasado ya fue historia, como decimos, ¿no es cierto? O sea, ya es pasado. Lo que tú estás viviendo, el presente, es el semestre que estás trabajando ahorita, ¿cierto? Y tomando para el semestre pasado y este semestre que vas a vivir, ahora, ¿cómo te vas a proyectar para el futuro? Se supone que terminando el semestre ya vas a terminar la universidad y te vas a retirar. Va a ser tu futuro. Entonces hay que tomar en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Entonces, eso se llaman las dimensiones de la historia. Y todos manejamos estas dimensiones, ¿cierto? El pasado siempre nos permite reflexionar en el presente y para esa forma proyectarnos al futuro. Yo sé que ustedes están de esa forma, ¿no es cierto? De esa forma ustedes están reflexionando. A ver, ¿qué hemos hecho durante los 5 años en la universidad? Porque eso ya son 5 años y 2 meses más que van a tener, ¿no es cierto? Ustedes ya prácticamente han cumplido ya los 5 años de permanencia en la universidad. ¿Cuál es el futuro que les espera? Entonces, es igual en la sociedad, ¿no? Es igual en la sociedad. Entonces, bien, vamos adelante, ¿ya? Vamos a terminar con la técnica. ¿Sí? ¿Ya? Bien, entonces sigamos con la definición. Todos nos han señalado acontecimientos, hechos del pasado, etcétera. Entonces, primeramente tenemos como principio, es una ciencia social. Eso es innegable, innegable, porque es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Me dice, a ver, ¿quién quiere ganarse un punto al examen? A ver, ¿por qué decimos ciencia social? Porque, porque habla de las... Escucha, Que tú, A ver, profesor. Vanessa, a ver, uno por uno. sí, sí, Primero, ciencias Vanessa, sociales, Vanessa del primero, comportamiento humano. después uno por uno. A ver, primero Vanessa, después Marisol y después el compañero que he llamado, ¿ya? Uno por uno les voy a escuchar. Empecemos con Vanessa, a ver, primero. Es una ciencia social porque estudia todos los acontecimientos que ha hecho el hombre para formar una sociedad. Ya, muy bien, más o menos, bien. Ahora sí, a ver, Marisol, a ver. Ah, bueno, más que todo la ciencia social estudia pues el comportamiento humano y también la forma de vida que ha tenido en el pasado. Ya. A ver, el compañero que quería, estaba queriendo participar, a ver, adelante. A ver.
No, ya. Entonces, hay que tener en cuenta, más o menos han querido dar, pero hay que tener en cuenta es ciencias sociales. Hablamos de esto que se llama la ciencia social, es eminentemente porque ustedes tienen que tener muy en cuenta que es eminentemente es eminentemente un fenómeno social, ¿ya? Es un fenómeno social. Hay que tener muy en cuenta. Es una ciencia social. Es un fenómeno eminente social. Solamente quien hace historia es él, es el hombre. No hay otro quien haga historia. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. ¿Para qué? Para que ustedes más o menos tengan en consideración. Entonces, es un fenómeno social. Es un fenómeno social. Como ayer hablábamos del conductismo, ¿no? Como por ejemplo Mario Bunge dice, ¿no? A ver, eh, bueno, la ciencia para Mario Bunge se divide solamente en dos, ciencias formales y ciencias prácticas. Para él no existe la ciencia social, porque hemos dicho que en Estados Unidos no les interesa el ser humano, ¿no? No les interesa, a ellos les interesa cómo rápidamente avanzar en lo que es la ciencia y la tecnología. Y ¿para qué nos preocupamos del hombre? No nos interesa si el hombre come o no come, ¿no? O de dónde vino y para qué vino. O sea, no les interesa eso. Por eso Mario Bunge, en su libro de Ciencia, Filosofía y Método, ahí bien claro dicen las ciencias solo se dividen en dos, fácticas y formales, y para él no existen las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa el hombre, ¿no? Para nada les interesan los fenómenos sociales. Entonces, por eso es muy interesante conocer algunas doctrinas filosóficas, ¿no? Eso es lo que ayer hacíamos alusión a eso. Entonces, queda bien claro. Ciencia social, ¿por qué? Porque es eminentemente un fenómeno social. Propiamente, hace historia mucho es el hombre. No hay más, no hay quien otro haga historia. Y entonces tengamos muy en cuenta eso, por favor. ¿Para qué? Para que ustedes tengan muy en cuenta. Pues sigamos completando, ¿verdad? Y otro me olvidaba. ¿Y cómo es que se considera ciencia a la historia? ¿Cómo es que la historia se considera ciencia? ¿O quién dijo que la historia debe ser una ciencia? La historia se considera una ciencia, profesor, desde el momento en que se utilizan los métodos científicos de investigación. Está bien, perfecto, es una muy buena apreciación, pero hay otra forma, mucho mejor. A ver, acá dice, a ver, es una rama de la ciencia. Sí, sí, adelante, a ver. Usando un método de investigación. Eso puede ser como una experiencia Ujú, vivida, de hechos ocurridos del pasado o también del futuro, ¿no? Algo así. ujú. Sí, a ver, vamos a leer. Acá es una rama de la ciencia que estudia la sociedad humana. Freddy nos dice es el comportamiento individuo colectivo buscando comprender, explicar regularidad particular que se expresa en conjunto de instituciones humanas. Muy bien. Marisol nos dice ciencia social que se encarga de estudiar los procesos sociales, culturales. Claro, está bien todo en su conjunto, pero siempre hay que decir es un fenómeno social. Es como los fenómenos geográficos que se dan dentro del contexto de la naturaleza, ¿no? Bien, entonces, sigamos. Nos dice desde el momento que se aplican los métodos de carácter científico, ¿no? Desde que se empieza la investigación.
La historia hay que, siempre nosotros como parte y componente de la historia, siempre tenemos que hacer una retrospección. A ver, ¿desde qué momento la historia se convierte en ciencia? Ah, ¿y quién hizo que se convierta en ciencia, no? Eso, ¿Y por qué lo hizo? A ver, a ver, Marisol, a ver, Marisol, te voy a Ya, Marisol, te voy a pedir una cosa. Hay una pequeña interferencia en tu comunicación. Hay algo que no te permite comunicarte correctamente. Hace rato no sé, lo has hecho bien, pero ahora otra vez está entrando la interferencia. A ver, Marisol, revisa a ver tu micrófono. Ya las veces pasadas hemos conversado, ¿no? Entonces, se convierte en ciencia. Ya, vamos a recordarnos rápidamente un poquito, hacer retrospección. ¿Quién es el padre de la historia? Adelante, a ver, adelante, adelante. Muy bien, Herodoto, a ver. Heródoto Licarno. Ah, excelente, muy bien. Entonces, Herodoto. Si nosotros a Herodoto lo consideramos como el padre de la historia, Herodoto es el personaje que lleva a la historia como ciencia. ¿Ya? Como ciencia. Entonces hay que tener acá en cuenta, chicos, una cosa que es muy importante, un profesor de historia. Y siempre tienen que leer, tienen que siempre vertebrar en conocer siempre lo más objetivo y lo más real. Si Herodoto es el padre de la historia, ¿qué nos dice Herodoto? ¿Qué nos dice Herodoto? A ver, ¿por qué hace que la historia pase a ser una ciencia? ¿No? Dice por dos cosas. Uno, ¿quiénes hacen historia? Y Herodoto dice, el único que hace no, historia es él. Claro. Y antes de Herodoto, ¿cómo era la historia? Pero no, ¿quién hacía historia antes de esto, antes de Herodoto? ¿Cómo era la historia antes? A ver, antes de Herodoto. Profesor, antes de Heródoto, la historia sería los grabados que hicieron en piedra los hombres antiguos, los sucesos eh, de vivencias que dejaron en sus cerámicas. Eso sería, profesor. Claro, eso sigue siendo por el hombre, ¿no? Pero antes de eso, como por ejemplo la historia, si ustedes van al contexto de carácter de los griegos, de Grecia, dice, antes de Herodoto, el hombre hacía gala de su pensamiento y todos concordaban en que la historia lo hacían los dioses. Entonces, antes de Herodoto, la historia resulta siendo una historia de carácter teocrático, ¿ya? Teocrático, ¿no? Teocrático, donde se decía que los dioses hacen historia. Ustedes han visto por casualidad
estas películas, ¿no es cierto?, de los japoneses, los famosos Caballeros del Zodiaco, ¿han visto o no? Justamente eso, en los Caballeros del Zodiaco, está hecho en base a la literatura griega, ¿no? Entonces han visto eso, cómo se pelean entre los dioses, etcétera, ¿no es cierto? Claro, con la mugre. Entonces, ese tipo de historia se hacía antes de Herodoto. Y Herodoto es el que rompe. No, los dioses no hacen historia. El que hace historia es el hombre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, profesor. Entonces, un pequeño pasaje de Siempre la me he dado cuenta, literatura griega les voy a, ¿no? Les aunque voy a animal. contar un pequeño pasaje de eso. Entonces, como por ejemplo dice una cosa, ¿no? En cierta oportunidad, antes de la creación del mundo, ¿no?, que es la tierra, ¿no?, ves que había dos dioses, el dios Men y el dios Amin. Entonces, en cierta oportunidad, estos dos no se ponen de acuerdo cómo van a crear el mundo y de qué van a crear el mundo, ¿no? Entonces, en eso propiamente tiene un conflicto, empiezan a pelear y el dios Men le gana al dios Amin, ¿no? Y del cuerpo del dios Amin se crea el mundo, es decir, la tierra, ¿no? Imagínense cómo lo narra la historia, ¿no? Cómo dice, ¿no? Y dice, de su cuerpo se crea el mundo. Y por eso dice, ¿no? Los huesos serían prácticamente las montañas, ¿no? Las montañas. La carne Los vendría a ser mitos. todo lo que es la tierra, la tierra. Después, los bellos serían los bosques, ¿no? Los bellos serían los bosques. Y los orificios del cuerpo humano, ¿no es cierto?, serían, dice, los volcanes. Las venas serían los ríos, dicen, ¿no? Son los ríos. Y la viga sería la fuente de agua. Imagínense cómo se hacía historia. Esa es una partecita, yo les cuento de la literatura griega, ¿no es cierto?, cómo se hacía historia antes. Se decía que los dioses hacían historia, ¿no? Y eso pone freno, ¿quién? Herodoto. Y sale diciendo, no, el hombre hace historia, no hacen los dioses la historia. A ver, ustedes, ¿qué dicen sobre eso? ¿Es Profesor, correcto o no es correcto? Ojalá que sí. cada pueblo, cada nación tiene su propia historia. Por ejemplo, aparte de Roma, los israelíes también tenían su historia. Por ejemplo, el Torá, la Biblia, creo, también explica y todos los hechos vividos desde la creación del hombre hasta ahora. Claro, exacto. Por eso decía que los dioses hacen historia. Y quien pone freno a eso es no solamente ese, un poco que lo estoy contando, hay bastante literatura, pues, ¿no? Bastante literatura ahí. Pues ojalá que algún día encuentren con, por ejemplo, la literatura griega de la Edad Antigua. Ahí ustedes van a poder leer, ¿ya? Entonces, si el hombre hace historia, Heródoto dice, hay que encontrar el por qué. ¿Por qué hace historia? Entonces, hay que encontrarlas. Hay que encontrar las causas. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece, chicos? Eso es lo que dice la historia del hombre y hay que encontrar las causas. Y para encontrar las causas, ¿qué hay que hacer? ¿No? A ver, chicos,
es el hombre cuando empieza a preguntarse el porqué de las cosas y por qué actuar de las personas. Y para encontrar las causas, ¿qué tiene que hacer Marisol? ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? Investigar, pues Marisol. Hay que empezar a investigar estas causas, porque esa historia es el hombre. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, Por eso, si investigamos, si hacemos investigación, entonces estamos creando lo que se llama la ciencia. Así de simple. Chicos, por favor. Ustedes son profesores de historia, así tienen que saberme explicar, ¿ya? O sea, cuando ustedes dan un concepto, no es dar un concepto así por así, muy bien, eso estarían las leyendas. Sí, también, Vanessa, muy bien. Están como especie de leyendas, también están las leyendas dentro de eso. Las leyendas son prácticamente de carácter subjetivo, no tienen pues vamos a decir, una fundamento. fuente propio objetivo, claro, muy bien, Vanessa también. Entonces, Yo me eso pregunto es si lo que hay que tener. es una historia, o será considerada historia, o simplemente son libros. Solo te voy a pedir una cosita. Está llegando tu comunicación entrecortado. Revisa, algo está fallando. Algo está fallando, Marisol, en tu micro. No se te escucha bien. Participas, pero muy entrecortada está. Y si no, mejor utiliza el chat de Marisol, para que la pregunta sea mucho más correcta. ¿Ya, Marisol? Revísalo primero tu micrófono. Está entrecortado, está ligando, no se te puede entender. ¿Ves? Muy entrecortado está. A ver, Jonathan, aquí está. Los hombres que no dejan huella en la historia nunca existieron. Claro, efectivamente. Entonces, a eso es lo que queremos llegar con la definición. Entonces, terminamos siendo esto, ¿ya? No se olviden, chicos, a ver, ¿por qué se considera como ciencia? ¿Y desde cuándo se considera? ¿Quién lo considera y por qué lo considera? Estas preguntas todas respondamos acá, ¿no? Heródoto es quien considera como ciencia. ¿Por qué? Porque dice, el hombre es el que hace historia, entonces hay que encontrar las causas por qué hace historia el hombre. Y por lo tanto, entonces hay que investigar. Y cuando se investiga, se genera lo que es la ciencia, ¿ya? Entonces, cuando alguien decía de que cuando desde el momento que se aplica el método de investigación científica, efectivamente, pues acá ya vamos a empezar a aplicar poco a poco el método científico y vamos a generar conocimientos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Está claro, nosotros ya hemos explicado los dos. Vamos a seguir aprendiendo mucho más. No olvidarse de esto, ¿ya? No olvidarse de esto, chicos. Ya, sigamos más. Y es una ciencia social que estudia, Jonathan dice, los hombres no dejan, ya, sí. Marisol, la leyenda y mitos, cuentos es historia, es parte de la historia también. Si nosotros todo hemos considerado la historia teocrática, también la leyenda, los mitos también son historias, pero en muchos casos resultan siendo historias de carácter subjetivos, ¿ya? Subjetivos. Hay la historia objetiva y la historia subjetiva.
subjetiva. Si nosotros decimos que estos no son historia, sí son historia. Si nosotros, como por ejemplo, tomamos en cuenta a los incas, ¿no es cierto? ¿Cómo ellos hacían historia? Generalmente lo hacían una historia de carácter oral, ¿no es cierto? Una historia oral. O sea, transmitían de generación en generación. Esa era, esa era la forma de hacer historia en la época inca o de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Claro, porque ellos no tenían una escritura para poder dejar. Pues, más o menos, ahora otros dicen está en los quipus, pero hasta ahorita no hay una persona que verdaderamente nos, nos diga cuáles son los mensajes propiamente de cada uno de estos elementos componentes de la historia, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Entonces, Marisol, hay dos tipos de historia, una historia objetiva y una historia subjetiva. La historia subjetiva siempre está relacionada a las leyendas, los mitos, los cuentos, y como también está dentro de eso también la participación de la historia de carácter teocrático, ¿no? Entonces, lo que yo les he contado, ¿no es cierto? Es que parece como una leyenda, ¿no es cierto? Pero así es como se hacía historia antes de Heródoto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por eso también vamos a decir, esto no es historia, no, sí es historia también. Entonces, dos cosas, historia objetiva y la historia subjetiva, ¿ya? Entonces, Jonathan dice, a ver, los cantares también es parte de la historia, pero siempre va a ser como una especie de carácter, historia subjetiva, ¿no? No objetiva, ¿ya? No objetiva. Entonces, la historia objetiva viene desde que aparece la escritura, cuando el hombre deja constancia de algo, lo que alguien mucho más antes decía, las pinturas rupestres, los restos arqueológicos o fuentes arqueológicas, ¿no? Que han dejado. Entonces, esos sí son historias objetivas, esos sí son las cosas que nosotros podemos ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están sujetos a nuestros sentidos, ¿ya? Sí, vamos a ver, estamos en la definición, no hemos terminado la definición, son acontecimientos, hechos pasados. Entonces, sigamos la definición. Entonces, una ciencia social que estudia qué? Acontecimientos hechos del pasado, así nos quedamos. Sucesos. Sucesos. Ahí hay que tener muy en cuenta. Hay dos cosas que se consideran. Suceder histórico, hecho histórico. Qué me dicen ustedes? ¿En qué se diferencian ambos? A ver, aquí hay dos cosas. A ver, profesor de historia. Bien, porque dice sucesos. Acá dice otros hechos. ¿Cuál es lo más correcto? A ver, profesor de historia. Hechos históricos. Ya, muy bien. Ya hecho, muy bien, Vanessa, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos dos. Yo esto también se los voy a dejar para ustedes. No se olviden, pues, chicos, no se olviden. Muy pocas veces van a tener esta oportunidad de que les aclare algunos textos términos que ustedes lo pueden manejar posteriormente correctamente. Pero tómenlo en cuenta,
Ya toman en cuenta. Porque si ahora no lo toman en cuenta, van a seguir manejando una definición así en forma subjetiva, sin fundamento, sin nada. Si ustedes como profesores de historia dan una definición, tienen que saber explicarlo correctamente, así como lo estoy diciendo yo. ¿Por qué ciencia? ¿Por qué social? Ahora que estudia aquí, cuando dice suceder histórico, se refiere a varios hechos, ¿ya? A varios hechos. Entonces, cuando es hecho histórico, a un hecho o a un acontecimiento. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro? ¿Ya? ¿Queda claro? A ver, Vanessa, a ver, haz una diferencia, a ver, haz una diferencia entre suceder histórico y hecho histórico, a ver. Sucesos históricos, como usted dijo, a varios hechos, se refería a varios acontecimientos que han sucedido desde siglos atrás. Sería entonces unos aconteceres de la historia, ¿no? Y un hecho sería, por ejemplo, lo que está sucediendo, digamos, el año pasado, este año, yo más o menos así lo entiendo. Ujú. Y hecho histórico es un solo acontecimiento, no se Solo un olviden. Así solo, que, exacto, un solo acontecimiento, como por ejemplo la batalla de Ayacucho, es un hecho histórico, ¿cierto? O la batalla de Junín es un hecho histórico, ¿no? O la batalla de Humachiri, ¿no es cierto? O hablamos del desarrollo de la cultura Paracas, pero si nosotros decimos, el desarrollo de nuestras culturas preincaicas, es un suceder histórico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varios hechos. En cambio, hecho histórico solamente se refiere a un hecho histórico. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, chicos. Así tienen que tener en cuenta. Entonces, acá vamos a ponerle entonces, ciencia social que estudia, ¿no es cierto? Los hechos. Entonces, lo borramos. Muy bien. Sí. La ciencia social que estudia los hechos, es ver el pasado. O también puedo decir hechos o hechos históricos, ¿no? O hechos históricos. Entonces, o también podemos ponerle como han manifestado, son sucesos del pasado. Entonces, nos está diciendo que varios hechos en su conjunto, ¿no? También puede ser, no hay ningún problema. Entonces, la cosa es que usted tiene que saber interpretar, tienen que saber interpretar cada una de las definiciones. Entonces, ahora ya hemos hecho, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ya hemos hecho, estamos haciendo. Entonces, lo que queremos ahora es ver. ¿Y qué es un hecho histórico? Ahora yo les digo acá, ¿qué es un hecho histórico? ¿Qué es un hecho histórico?
es algo que sucedió en el pasado y dejó huellas. ¿No? Muy bien, Vanessa, un poco más de lo que hemos hecho. Acuérdate la diferencia que hemos hecho. A ver, vamos a ver, dice, a ver, Marisol, hecho histórico es aquello que ocurre muy bien, las acciones, o algo que ha marcado a la humanidad también muy bien. En suma, nos dice, hecho histórico es, vamos a poner acá, dice, en términos muy genéricos, todo, todo lo que hace, todo lo que hace el hombre, ¿no? Dicen ustedes, todo lo que hace él, el hombre. ¿Qué dicen ustedes? Pero no todo lo que hace el hombre es un hecho histórico, ¿no es cierto? Jamás. Entonces, para eso tiene que tener, ¿sí? Entonces, acá le ponemos los requisitos para que sea un hecho histórico, ¿ya? Entonces tenemos los requisitos, ¿ya? Entonces, vamos a señalar algunos. Entonces, todo lo que hace el hombre, ¿no es cierto? Pero no todo lo que hace el hombre podemos considerar como un hecho histórico. ¿Alguien me puede decir qué requisitos debe cumplir? A ver, a ver. Uno, siempre que venga del pasado. Dos, que tenga una pervivencia. Y tres, que repercute. Tres cosas que hay que tener en cuenta. A ver, entonces, ¿qué dicen? A ver, dice para que un hecho histórico sea como tal, debe cumplir tres cosas. Uno, que venga del pasado. Dos, que tenga una pervivencia. Tres, que repercuta. Ya, que venga del pasado, perfecto, ¿no es cierto? Todo tiene que haber ocurrido en el pasado, como ustedes ya han dicho, ¿no? Hechos del pasado. ¿Sí? Profesor, Pervivencia disculpe, significa, a ver, Jonathan, adelante, te escucho. eh, en el punto en el que, que venga del pasado, profesor, yo creo que a cada momento se está escribiendo la historia, ¿no? No siempre la historia va a venir del pasado, sino también viene presente, pero que con el tiempo se hace pasado. No, que siempre tenemos que decir, del presente es la realidad. Siempre lo que ya pasó, lo que se hizo ayer, ya fue historia, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que tienes que tomar en cuenta. A, a ver, adelante, a ver. Vivencia Vanessa, a sería ver. algo, por ejemplo, algo que ha pasado y que seguimos viviendo, porque pervivencia significa algo que está durando.
Claro, es cuando es la pervivencia, ¿no? Es algo que duro, o sea, está, como quien dice, viene del pasado, pero está presente con nosotros, ¿no? Está presente con nosotros. ¿Sí o no? Entonces, lo que hay que marcar es esto de acá, no se olviden, las dimensiones de la historia, pasado, presente y futuro. Porque así nosotros podemos explicar la historia, sino ¿cómo lo vamos a explicar? A ver, chicos, no se trata de hacer historia por la historia, chicos, ¿no? Si queremos enseñar correctamente la historia como debe ser, tenemos que aplicar estas cositas. Por eso a veces la historia resulta para los alumnos muy aburrida, ¿no? Puro memorismo, estar mencionando fechas, personajes, etcétera, etcétera, pero si nosotros lo hacemos de otra forma la historia, porque bien claro, dice, viene del pasado, pervivencia, quiere decir que está con nosotros la historia. Puedes poner un ejemplo, a ver, te pongo un punto al examen, a ver, Vanessa, o alguien otro, a ver, un hecho del pasado que esté, que viva con nosotros ahorita. A ver, Ah, yo diría, por ejemplo, la deuda externa que hasta ahora se sigue viviendo y que va a seguir continuando. muy bien, Vanessa, te has ganado un punto en el examen, ¿ya? Muy bien. Entonces, como por ejemplo la deuda externa. Hablamos como profesores de historia, ¿desde qué momento hemos contraído la deuda externa? De inmediatamente me voy al pasado, ¿no? A la época de la emancipación. Sí, 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 adelante. Profesor, una participación. Sí, Eh, por ejemplo, profesor, el AINI, los tiempos de los incas, hasta actualmente se sigue practicando, ¿no es cierto? Lo que son en la región. ¿con Es qué? decir, ¿Ah? el, el AINI. El aire, muy bien. Qué excelente, ¿no? Hasta ahora en los matrimonios, en los techullos, en los sembríos y en otras cosas más, sigue el aire, ¿no es cierto? Sigue. Eso viene desde atrás. Eso quiere decir, se está cumpliendo con esto. Mire, viene del pasado, tiene pervivencia, o sea, vive con nosotros la historia. Por eso esto no se olviden, chicos, las dimensiones de la historia, pasado, presente y futuro, ¿no? Con nosotros. La historia tiene que vivir con nosotros, no un simple pasado y listo, no, no hay ningún problema, ¿no? Y finalmente se repercute. ¿Qué significa que repercute? Vive esa experiencia de una cosa determinada. Está bien, Marisol, muy bien. También conocimiento relevante. A ver, repercute. José Javier, excelente. También te va a poner un punto, muy bien. José Javier, te has ganado un punto más para el examen. Sí tienen que participar. Eso es la forma de cómo nosotros hacemos historia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros historia. No solamente es decir, eso es pasado. Fue historia, es historia, pues, ¿no? ¿Por qué nos sirve la historia? No, para nosotros la historia es la que vive. Nosotros, Marisol, causa, efecto, eso es así, más o menos en estos momentos, en el presente nos repercute a nosotros, ¿no? Repercute en Nuestra nosotros. economía podría ser sobre el capitalismo, desde el inicio del capitalismo, Ya, desde muy bien. los... ¿Cómo nos repercute el capitalismo? A ver, muy bien.
¿Cuándo surge el capitalismo? Des- Después de la Segunda Guerra Mundial se hace, después de la Segunda Guerra Mundial profesor, con más fuerza en el país, los países dominados por Estados Unidos. Ujú. Claro, el capitalismo mayormente surge después de la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa, ¿te acuerdas quiénes ganan? Gananlo la burguesía. ¿Y la burguesía quién representa? A los capitalistas, ¿no? Y con mayor énfasis el capitalismo, ¿te acuerdas que se desarrolla en dónde? En Inglaterra, ¿no es cierto? En Inglaterra. Muy bien. ¿Cuáles son qué cosas nos repercute actualmente? A ver, complétalo, a ver, Joseph. Si lo completas con un ejemplo, a ver, ¿qué nos repercute? Te aumento un punto al examen, a ver. Repercute, profesor, nuestra economía. Hemos desarrollado el socialismo, el comunismo, profesor. Entonces, eso repercute, ¿no? Nosotros nos preguntamos, si hubiéramos sido, ¿qué tal si hubiéramos sido, en vez de capitalistas, socialistas, mejor nuestra economía en el país, profesor? Ujú. Claro, como por ejemplo, algo que nos repercute el capitalismo fácilmente, pues, ¿no? ¿Cuál es la ley fundamental del capitalismo? Josep, ¿te acuerdas? Que el capitalismo, profesor, solo y otras, ya que el capitalismo depende de la sociedad. O sea, en el capitalismo todos podemos sobresalir, pero no por igual, profesor. A ver, acá Javi nos dice trascender causas, efecto, una cosa, otra cosa posterior, o sea, su vida. Los carburantes repercuten en todo el mercado. Bueno, claro, exacto, hay cosas que estás dando repercuten en todas las clases. Exacto, muy bien, también. La ley fundamental del capitalismo es, no se olviden, chicos, ustedes han estudiado economía, es la plusvalía. José Luis, la ley fundamental es la producción capitalista. No, José Luis, yo te digo una cosa, se llama la plusvalía. La plusvalía es la ley fundamental del capitalismo. Esa es la ley fundamental del. Si no se cumple esa ley, deje de existir el capitalismo. Es decir, de que el capitalista se lleva la mayor parte del ganancia, ¿no? Supongamos el 80%, y el 20% invierte para pagos de salarios, para, ¿qué se llama? Para el mantenimiento de los equipos, para pagar el seguro, etcétera, ¿no? Y el 80% se lo mete al bolsillo. Esa es la ley, ese es el capitalismo. Por eso los capitalistas rápidamente acumulan riqueza, ¿no? Rápidamente acumulan. ¿Por qué? Porque ponen en juego ese fundamental que se llama la plusvalía. No se olviden, chicos, yo sí que lo han hecho ustedes, se me están olvidando, ¿no? Por siempre hay que estar leyendo, chicos, no dejen de leer. Si no, nos vamos a ir olvidando todas las cosas y finalmente no vamos a poder hacer nada. La crisis política de la economía, la pandemia también, ¿no? Muy bien, Marisol, ¿no? Hay que tener muy en cuenta en esto de la pandemia, ¿no es cierto? Que no es de interés mucho de los gobernantes, ¿no? No quieren invertir, ¿no es cierto? No quieren invertir. Que la gente que se muera, ¿no? Al final, ¿yo por qué voy a gastar la plata, ¿no? Como decía Donald Trump, ¿no es cierto? En Estados Unidos. La economía no se mueve, la economía no tiene por qué degradarse, ¿no? A mí con nada me interesa que mueran 3 millones de personas o más que mueran, no, bueno, no. Pero sí la economía no se
¿Qué dicen ustedes sobre eso? Es un método económico y social que está basado en los medios de producción, efectivamente. Y yo te preguntaría, Javi, ¿qué entiendes por medios de producción? Debe ser privado, efectivamente. En el mercado es útil como mecanismo para señalar bienes escasos de manera eficiente y el capital es útil como fuente para crear riqueza. No, es para crear riqueza, pero también hay que tener muy en cuenta cuando es crear riqueza, ¿no es cierto? Generalmente la riqueza, ¿quién se lo lleva, no? Es el capitalista. A eso estamos aplicando y eso es lo que dice la plusvalía, ¿no? Cuando les digo el 80% del ganancia se lo lleva, o sea, se ha generado una riqueza, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, chicos, hemos discutido lo que es la definición. Siempre va a repercutir. Ustedes mismos ya lo han dicho, hay muchas cosas que vienen del pasado y repercuten hasta la actualidad. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Es un tema muy sui generis la semana que viene, la importancia de la historia, y ahí vamos a explicarles un poquito más esto de las dimensiones de la historia, cómo juega ya, cómo juega. Pero esto ya no se olviden, chicos, por favor. Dimensiones de la historia, pasado, presente y futuro. Así es la función de la historia. Si no, dejaría de ser historia. Si no, estaríamos enseñando la historia por la historia, ¿no? Sin necesidad de ser útil. ¿Por qué nos sirve la historia? ¿No es cierto? Otro que es como, por ejemplo, nadie lo ha dicho, como por ejemplo, la religión católica. ¿Cómo se originó la religión católica? Podemos ir en el año 1, ¿no es cierto? Con la llegada de Cristo, con el nacimiento de Cristo, que vamos a celebrar este 25 de diciembre, un año más del nacimiento de Cristo, la venida de Cristo. Ahora, ¿en qué repercute? Bastante repercute en nosotros, ¿no es cierto? Todos ustedes se han bautizado, han hecho la primera comunión, han hecho la confirmación, y estoy seguro que todavía se van a casar por religión, van a misa, ¿sí o no? ¿Y cómo decimos que la historia no está presente con nosotros? Está presente con nosotros, vive con nosotros la historia, ¿sí o no? Pues en la siguiente vamos a ver un poquito más sobre la importancia de la historia, por qué es importante, ¿no? Es así como nosotros en el proceso, esta es parte de la investigación, chicos. Así tenemos que empezar a investigar nosotros las definiciones, cada uno de los aspectos. No, no se trata de dictar la historia por dictar, sino que siempre hay que estar enterado de cada una de las cosas. A ver, ¿por qué en la definición se pone ciencia? ¿Por qué se pone social? ¿Por qué hecho histórico? ¿O por qué hecho pasado? Entonces tenemos que darle un sustento. Por algo somos profesores de historia. Entonces dejemos de ser profesores de historia. No simplemente decir, estudia, ¿no? Estudia los acontecimientos, ¿no?, del pasado. Ahora, son acontecimientos, ¿no? ¿Y qué es el pasado? ¿Por qué estudiamos los acontecimientos? Entonces tenemos esto, pasado, presente y futuro. Y de esa forma se proyecta el pasado. Entonces tenemos que darle un sustento, chicos. No se trata de repetir como un lorito, ¿no? Nada más, no, sino que ustedes son profesionales y el profesional que ha estudiado una universidad quiere decir que maneja teoría, maneja fuentes, ¿no es cierto? Y sabe dar correctamente las explicaciones pertinentes. Si no, seríamos empíricos, ¿no es cierto? ¿Para qué hemos venido a la universidad? ¿Empíricos otra vez? No creo, ¿no es cierto? Por eso tenemos que leer, chicos. Entonces, chicos, cuídense. ¿Cuándo nos toca ahora? El próximo miércoles, ¿ya?
Toda esta cosita vamos a terminar sobre historia en las 3 clases y ya después nos dedicamos todo lo que es metodología de la investigación en geografía e en historia. ¿Ya? Bien, chicos, ha sido un gusto haber compartido el día de hoy. Tengan una bonita tarde. De la misma forma, un fin de semana muy hermoso. La próxima semana lo hagamos con más ganas. Siempre cuídense, Sí, primero profesor. está la salud. Hasta la próxima. Usted también cuídese, profesor, mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta la próxima, profesor. Que tenga un buen fin de semana. Igual forma, chicos. Ustedes.